Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Estamos estudiando el curso del Evangelio de Juan, curso maravillosísimo. Esta es ya la segunda noche y hemos avanzado un poquito. Hemos entrado ya a la sección de las señales de Cristo, que por cierto son 7 señales que Juan registró en su Evangelio. Hemos estudiado ya la primera y en esta ocasión pues llegaremos a la segunda señal. La segunda señal es la sanidad del hijo de un oficial. Esta señal está escrita en Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Leámoslo. Dice: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: bendito sea el Señor. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta es la segunda señal, estimados hermanos, que el Señor hizo. Veamos en qué consiste la misma, tal y como Juan la registró. En primer lugar, fue realizada esta señal en la misma ciudad donde había sido hecha la primera. Se recuerda que la primera señal que hizo fue convertir el agua en vino, ¿sí?, en Caná de Galilea. Pues esta segunda señal tuvo lugar en la misma ciudad, Caná de Galilea. El versículo 46 dice: vino pues Jesús otra vez, fíjese, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Entonces, vemos que Jesús está yendo de Samaria, donde tuvo aquel encuentro célebre con la mujer samaritana, ¿verdad? Ahí después de ese encuentro, él está yendo hacia el norte a Galilea. Y ahí, Caná estaba muy cerca de Nazaret, a donde el Señor se dirigía, donde él estaba radicado. Entonces, él estaba pasando por Caná de Galilea cuando realizó esta segunda señal. Lo otro que vemos es que aparece aquí un oficial del rey, el cual tiene un hijo enfermo. Este oficial, hermanos y hermanas, era un hombre bueno, amoroso, que se preocupaba por su hijo. Era un padre de familia seguramente ejemplar. Ahora, no se dice más de este hombre, pero su encuentro con Jesús nos deja lecciones muy importantes. Él viene a Jesús y le pide que descienda a su casa y sane a su hijo. Sí. Jesús en el versículo 48 le responde y le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y esto es así, hermanos. Las señales y los prodigios, los milagros son dados por el Señor para el bien de los incrédulos
incrédulos. Básicamente los creyentes no necesitamos ver milagros para creer, porque ya tenemos la fe del Hijo de Dios en nuestro corazón. Pero los incrédulos sí necesitan ver señales, ver prodigios, ver milagros, y Jesús lo deja establecido acá. Ahora, por amor a ellos, en estos últimos días, Dios obrará milagros extraordinarios y de todo tipo, para que los que no creen por la palabra que está siendo predicada, pues crean por las obras que sucederán. Juan 10:38 dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire lo que Cristo dijo: si no me creen a las palabras, pues crean por las obras que yo estoy haciendo, por los milagros que yo estoy haciendo. En el capítulo 14 de Juan, verso 11, se añade: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por las mismas obras. Entonces, estamos viendo claramente que las señales, los milagros, las sanidades, Dios las trae, además de beneficiar a la persona que está necesitada. El Señor las trae y las hace para que los incrédulos puedan creer y ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así es de que viene un gran mover de Dios en el que veremos todo tipo de milagros en la iglesia, y esto será para que el mundo crea, hermanos, y una gran cosecha se levante para el reino de Dios. Va a ser maravilloso. Sabe, yo estoy expectante, estoy anhelante, y hasta cierto punto me siento hasta desesperado porque llegue ese momento cuando la gloria de Dios caiga sobre la iglesia y comiencen a suceder milagros de todo tipo en medio de nosotros, delante de los ojos de los incrédulos, para que ellos crean y recojamos una gran cosecha para el reino de Dios. Ahora, este oficial trató a Jesús como Señor. Versículo 49. Le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Sabe que este término era de gran honor en aquellos días. Era dado a Dios, a Dios. Ahora, por lo general se le atribuía con todo respeto también al César por parte de sus súbditos. Aunque los cristianos no le decían Señor al César, porque eso equivalía a decirle Dios. De hecho, grandes persecuciones se desataron contra los cristianos porque ellos no llamaban Señor al César, sino solo a Jesús. Pero vemos aquí que este oficial llama a Jesús Señor. Bendito sea el Señor para siempre. En el verso 50, Jesús pronuncia una palabra para este hombre. Le dijo: tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí vemos dos cosas muy importantes, hermanos. Primero, la palabra de Cristo es poderosa. Sí, el Señor le dijo: tu hijo vive, le dio la palabra. Y el hombre creyó la palabra y se fue. La palabra de Cristo es poderosa. Definitivamente los cielos y los cielos de los cielos fueron creados por la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios es la que sustenta todas las cosas que están enmarcadas o encerradas en el universo. La palabra de Dios es poderosa. No obstante, la palabra necesita ir acompañada de fe en los que la oyen para que pueda obrar maravillas. Aquí vemos que Cristo habló la palabra, pero el oficial también creyó la palabra. Es una combinación perfecta. Él habla, el hombre cree, el milagro sucede.
Israel tuvo un gran problema en sus días. Ellos no mezclaron fe al oír la palabra de Dios. O sea, la palabra salió, pero ellos no creyeron. Entonces no se pudo realizar lo que tenía que realizarse. Miremoslo en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Allí dice, porque también a nosotros, dice Pablo refiriéndose a la iglesia, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, refiriéndose a Israel. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire, o sea, hubo un elemento, pero no hubo el otro. Hubo fe, hubo palabra, perdón, pero no hubo fe. Entonces la cosa no funcionó. Al oír la palabra de Cristo, debemos tomar la decisión de creerla. Es decir, debemos tener un corazón creyente para que el milagro suceda en nuestra vida. Gloria a Dios. Esa combinación perfecta se llevó a cabo entre el oficial del rey y Cristo Jesús. Sigamos. El oficial, después que oyó la palabra, regresó a casa. Cuando él regresaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro. Ni siquiera esperaron que llegara. Estaban tan emocionados, tan felices, que salieron al encuentro del oficial y le dijeron, tu hijo vive, tu hijo vive. O sea, el milagro se ha realizado. Gloria al Señor. Ahora el oficial, sorprendido, les pregunta a qué hora había comenzado a ponerse mejor. Y ellos le dijeron, pues ayer, desde ayer comenzó la cosa como a las 7, ya vimos el cambio, la fiebre le dejó. Y saben, eran las 7 de la noche, obviamente. Sorprendentemente, esa fue la hora cuando Jesús declaró la palabra de sanidad. Sí, el hijo fue sanado exactamente a la hora en que Jesús pronunció la palabra. ¿Cuál fue el resultado de esa señal, de ese milagro? Fue que creyó el oficial con toda su casa. Ahí está el resultado, mire, del milagro, ¿verdad? Para que la gente crea. Entonces, y creyó, él dice, con toda su casa. Bendito sea el Señor. Entonces, este es uno de los principales propósitos de los milagros. Que el mundo crea, que los inconversos crean y se conviertan al Señor para que sean salvos. Ahora, esta verdad se confirma con lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 35. Leamos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire, por el milagro de Eneas se convirtieron 2 comunidades. La comunidad de Lida y la comunidad de Sarón se convirtieron a Cristo porque vieron el milagro que había hecho el Señor a través de Pedro en la vida de Eneas. Vemos entonces que los milagros suceden para que la gente crea. Por eso es de que en este último tiempo, para que la gran cosecha se realice, va a venir un río de sanidades, milagros y maravillas. Alabado sea Dios. Ahora, sigamos. El hecho de que el hijo del oficial haya sido sanado a las 7 es muy significativo. A las 7, no hay ninguna palabra vana en las Sagradas Escrituras, menos saliendo de los labios del maestro. Entonces, el número 7 nos habla del fin. Espero que ya todos lo comprendamos, ¿verdad? El número 7 nos habla del fin. Sí,
Gloria a Dios. Y con esto entendemos entonces que en el tiempo del fin el Señor hará milagros extraordinarios por medio de su palabra. Aleluya. Su poder va a fluir donde fluya su palabra. Como dice el Salmo 107, versículo 20. Dios enviará su palabra y los sanará y los librará de su ruina. Oh hermanos amados, habrá un desatar del poder de la palabra de Dios en los días del fin, que tocará a mucha gente, gloria a Dios. Pero aquí me llama la atención algo muy interesante, y es que este muchacho que fue sanado era el hijo de un servidor del rey en lo natural, y eso tiene un mensaje espiritual para nosotros. ¿Sabe que nosotros tenemos hijos que pueden estar enfermos físicamente, que pueden estar enfermos espiritualmente? Pero si nosotros somos fieles servidores, ya no de un rey terrenal, sino del Rey de Gloria, nuestros hijos van a ser sanados por el poder de la palabra, por el poder de Dios. Tenemos esperanza aún para nuestros hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Es importantísimo que nosotros le sirvamos al Rey de Gloria fielmente. Amén. Bueno, concluimos esta segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea al sur a Galilea en el norte. Este segundo milagro está claramente separado de los milagros que Jesús hizo en Jerusalén. Jesús hizo algunos milagros en Jerusalén, en el sur, pero este está completamente separado de los milagros que él hizo en el sur. Esto los está haciendo en el norte, los cuales, los que él hizo en el sur, no son mencionados por Juan. Juan se enfoca únicamente en los milagros que Jesús hizo en la región de Galilea. Una de las verdades importantes de esta señal, entonces, es que aquellos de nosotros que tenemos hijos con una necesidad física o espiritual, tenemos esperanza. Eso sí, debemos tener un corazón creyente, como el corazón de este oficial. Creer la palabra de sanidad o de liberación, y vamos a ver a nuestros hijos ser sanados, liberados, restaurados y bendecidos. Y yo creo que serán nuestros hijos, serán nuestros nietos también. Y si tenemos bisnietos también, va a ser nuestra descendencia la que será bendecida, la que será sanada, liberada, si nosotros le servimos al Rey de Gloria. Como ese oficial le servía a su rey, así nosotros le sirvamos a nuestro Rey. Amén. Bueno, vamos ahora rápidamente, porque tenemos mucho que estudiar en Juan, a la tercera señal. Esta tercera la encontramos en Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Amén. Y se trata de la sanidad del paralítico de Betesda. Leámosla, por favor. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Fíjese qué tremendo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, pues levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Esta es ya la tercera señal. En esta señal hay una verdad que está relacionada con la nación de Israel y también con la iglesia. Ponga cuidado a esto. Tiene que ver con Israel y tiene que ver con la iglesia. ¿Sabe? Para mí este es uno de los milagros que Jesús hizo que son mis favoritos. Mis favoritos. Por la verdad que encierra. Por el contenido espiritual que está en ella. Bendito sea Dios. Veamos entonces las verdades que tiene esta señal para Israel primero. Para Israel. Como dijo Pablo, al judío primeramente y después al griego. Miremos entonces lo que tiene que ver con Israel. Primero, esta es la segunda Pascua en el ministerio del Señor. ¿Se acuerda usted que al principio en la introducción del Evangelio de Juan dijimos que está gobernado por 4 Pascuas? Sí, que es otra manera de estudiar el Evangelio de Juan segmentado. Pues esta es la segunda Pascua en el ministerio del Señor. Todos los estudiosos de la Escritura, ya sea judíos o gentiles, están de acuerdo que esta fiesta a la que subió Jesús a Jerusalén era la fiesta de la Pascua. Como todo judío fiel, Jesús subía 3 veces en el año a Jerusalén para adorar como está escrito en la ley. Deuteronomio 16:16. Ahí dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua. En la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. 3 veces era obligatorio que todo varón llegara a Jerusalén, al templo, para adorar a Dios en el año. 3 veces. Bendito sea el Señor para siempre. Y ninguno, dice, se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todos tenían que llevar su diezmo o tenían que llevar una ofrenda, pero nadie podía presentarse delante del Señor en Jerusalén con las manos vacías. Puesto que es la segunda Pascua, entendemos que está ya el Señor en el segundo año de su ministerio, ya que la primera se menciona en Juan capítulo 2, versos 13 y 23. Ahí tenemos la primera Pascua. En Juan capítulo 2, verso 13 y también el verso 23. Ahora, aquí estamos ya en el capítulo 5 y se menciona esta fiesta que es la fiesta de la Pascua. Bueno, en el versículo 2 se menciona un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda. ¿Qué significa Betesda? Significa casa de misericordia. Y que tenía 5 pórticos, lo que en realidad eran 5 columnas. Realmente eran 5 columnas. Estos 5 pórticos o columnas nos hablan de los 5 aspectos de la misericordia de Dios. Porque Betesda significa casa de misericordia. Y había ahí 5 pórticos que nos hablan de los 5 aspectos de la misericordia de Dios. En este caso, hacia Israel primeramente y posteriormente hacia la iglesia. Pero ahorita estamos enfocados en Israel, los 5 aspectos de la misericordia de Dios para ellos. ¿Cuáles son esos 5 aspectos? Bueno, en primer lugar, la salvación. Dios vino
para salvar a Israel, salvación. Segundo, la sanidad. Dios quería sanar a Israel. Tercero, la provisión. Dios le iba a proveer a Israel. Cuarto, la paz. Y quinto, la liberación. Todo esto el Señor lo tiene en mente para dárselo a Israel. Y no solamente a Israel, pero a la iglesia también. Pero ahorita estamos hablando de Israel. El misericordioso entonces había venido a Israel para ministrarles en su gran misericordia estas 5 bendiciones. Amén. Ahora, según los versículos 3 y 4, óigase bien, en estos pórticos o columnas yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua para ser sanado. Sí, la multitud estaba esperando que un ángel moviera las aguas del estanque, porque así dice la porción que leímos. Un ángel llegaba de tiempo en tiempo a moverlas, y el que primero entrara al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Amén. Ahora, es interesantísimo, hermanos, notar que Israel durante toda su historia ha sido ministrado por ángeles. Durante toda su historia ha sido ministrado por ángeles. Por ejemplo, Éxodo 23:20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Durante todo el viaje desde Egipto hasta Canaán, Dios les envió su ángel para que los guiara. Ahí está la administración angélica para Israel. Hechos 7:53 dice que ellos recibieron, óigase, recibieron la ley, hermanos, la ley, los 10 mandamientos y todos los demás preceptos, estatutos y decretos. La ley la recibieron por disposición de ángeles. Amén. Por disposición de ángeles. De hecho, Gálatas 3:19 dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de Moisés, que era el mediador. Bendito sea Dios. Entonces, los ángeles han estado activos siempre para Israel. Y no solo en la era bíblica, en el tiempo bíblico, sino también en la era moderna. En la era moderna. Si usted estudia las guerras contra Israel, usted se dará cuenta cómo Dios sigue enviando ángeles para que estén con los hijos de Israel. Bueno, aquí entonces seguimos en el versículo 5, donde dice que allí, en ese estanque, había un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo. ¿Sabe que este hombre representaba a la nación de Israel en particular? ¿Por qué? Porque fueron 38 años los que estuvieron los hijos de Israel vagando en el desierto después de llegar a Cades Barnea. O sea que realmente el viaje de Egipto a Canaán hubiera durado 2 años. 2 años. Porque ellos en 2 años se cruzaron todo el desierto y llegaron cabal a la frontera en Cades Barnea. Ahí estaba la tierra, al otro lado. Pero cuando Moisés envió a los espías a reconocer la tierra, 12 espías, 10 regresaron negativos y dijeron no podemos entrar. Solo 2, Josué y Caleb, tenían la visión de Dios y la fe de Dios, pero todo Israel no le creyó a estos 2, sino que mejor se inclinaron por el testimonio de los 10 negativos y no quisieron entrar. Entonces Dios se enojó de que no le creyeran a él. Si realmente no iban a ser ellos quienes iban a derrotar a los enemigos, sino que Dios se los iba a entregar a ellos y los iba a quebrantar delante de los hijos de Israel. Pero ellos no creyeron. Entonces Dios se enojó y los hizo vagar 38 años por el desierto.
hasta que cumplieron 40, ya otra generación pudo entrar, pero vagaron 38 años. Y este hombre acá dice que llevaba 38 años de estar enfermo. Deuteronomio capítulo 2, verso 14 dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra, ¿verdad?, que habían salido de Egipto, de en medio del campamento, como Jehová había jurado. Él juró que esa generación no entraría en su reposo, y no entraron. 38 años entonces fueron los años de desobediencia de Israel en el desierto. Y aquí vemos a Cristo viniendo para sanar a Israel, en la persona del paralítico de Betesda. Mire qué oportunidad la que tuvo Israel con la primera venida de Cristo. Él venía con unas intenciones maravillosísimas. Él venía para bendecir, para ministrar a Israel. Puede usted imaginar, hermano, qué hubiera sucedido si ellos reciben al Mesías. Israel hubiera sido bendecido. E Israel hubiera sido usado para ganarse a todo el mundo, para el reino de Dios. Pero como no lo recibieron, entonces Él se volvió a los gentiles, y ahora nosotros tenemos el privilegio de ganar a todo el mundo para el reino de Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, en el versículo 6 dice: cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire las palabras de Cristo. Aquí hay otra verdad importantísima. Sí. Había muchos enfermos en aquel lugar, muchos enfermos, pero el Señor andaba buscando una persona que encajara con el propósito que Él tenía en su corazón. Una persona que encajara con el mensaje que Él quería dar a la nación de Israel, que Él había venido para sanarlos. Y cabal, ahí estaba un hombre con los 38 años. Mire qué maravilla. Ahora, Él bien pudo sanar a todos. A todos. ¿O no creemos que Él pudo sanar a todos? Claro. Si en su ministerio hay pasajes de la Escritura en donde dice que y sanó a todos los enfermos que llegaron ahí. Y seguramente eran cientos de enfermos, porque Jesús los seguían multitudes, no de ni siquiera de cientos, sino de miles de personas. Y había ocasiones que Él sanó a todos, ¿verdad? Que seguramente esos todos eran mucho más que los que habían en el estanque. Pero ¿por qué no quiso el Señor sanar a todos? ¿Por qué no sanó a todos? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería darnos un mensaje acerca de la nación de Israel. Y solo este hombre encajaba con el mensaje. Bueno, esta es una lección que nosotros debemos aprender, hermanos. Respecto a los milagros, óigase bien, respecto a los milagros, a las sanidades y a todo eso, ¿verdad? Necesitamos tener un oído abierto para escuchar cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia. Algunas veces, como ya dije, la voluntad de Dios era sanar a todos, pero otras veces la voluntad de Dios era sanar solamente a algunos. Y en otras ocasiones la voluntad de Dios era solamente sanar a uno, como lo vemos en este caso. Así de que debemos tener un oído bien abierto para oír la voz de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios, para no estar gastando energía en oración y en ayuno, tal vez, y el Señor no va a sanar, porque su voluntad no es sanar en ese momento a esa persona. Debemos tener oídos abiertos, como Jesús los tenía. Bueno. Sigamos en el versículo 7. Ahí vemos la respuesta del enfermo.
le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy ahí arrastrándome, otro desciende antes que yo. Este hombre tenía una idea preconcebida para recibir sanidad. Sí. Y la idea era meterse en el estanque después del movimiento del agua hecho por el ángel. Entonces era una idea preconcebida. Pero el Señor tenía otra manera en mente para esta ocasión. Sí. Esto nos enseña otra verdad importante. Hermanos, no debemos encajonar a Dios o enmarcar a Dios en nuestras tradiciones, costumbres o maneras, como este paralítico ya lo había hecho. Él tenía en mente que solo podía ser sano si se metía al agua. Solo si se metía al agua después de que el ángel la moviera. Eso era la tradición. Él decía, pues toda la vida que yo conozco ha sido así y así tiene que ser conmigo. Pero Cristo vino para hacer algo diferente. Gloria a Dios. Algo diferente. El soberano hace las cosas como a Él le place. Y sabe que Él es muy, pero muy versátil. Muy, pero muy versátil. Él no tiene tradiciones, no tiene tradiciones. Que así como se hizo ahora, así se va a hacer todo el tiempo. No. Si usted examina el ministerio de Cristo, unas veces el Señor sanó tocando al enfermo. Otras veces el Señor sanó poniéndole lodo en los ojos. Otras veces el Señor sanó escupiéndole la cara al enfermo. Otra vez el Señor sanó solo con la palabra. O sea, el Señor es versátil para hacer sus milagros. Nosotros no debemos enmarcar a Dios, que así como lo hizo la primera vez, lo tiene que seguir haciendo siempre. No, el Señor es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Y como repito, Él tiene muchas maneras para hacer las cosas. De hecho, la Biblia habla acerca de su gracia diciendo la multiforme gracia de Dios. Y esa palabra multiforme significa de muchos colores. O sea, el Señor tiene gracia de muchos colores y de muchas formas para bendecir al ser humano. Bendito Dios. Aquí quiso usar la palabra hablada y así lo hizo. Bueno, otra cosa es que, como ya vimos, los ángeles habían traído la ley, dispensación que ya había caducado. Sí, ya no más por intervención del ángel moviendo las aguas. Los ángeles trabajaron en la era de la ley para Israel. Ahora había venido la era de la gracia en la persona del Señor Jesucristo. Juan 1:17 lo dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué verdad más linda esta. Vayamos ahora al versículo 8 y 9. Los versículos, 8 y 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Dos cosas podemos ver acá. Primero, Jesús hizo milagros en el día de reposo para mostrar a los judíos religiosos y legalistas que la dispensación de la ley había terminado y las cosas habían cambiado. Ahora el reposo no era un día, sino que era una persona, era el Señor Jesucristo. Él había venido para dar a Israel el verdadero reposo. Este hombre que era israelita entró en su reposo verdadero, ¿verdad? Aunque estaba cargando su lecho en el día de reposo, él ya había entrado en su reposo.
Oh, maravilloso esto. Cuando él estaba reposado ahí en el lecho, realmente estaba cargado por esa terrible enfermedad. Pero ahora él estaba en descanso de esa carga, porque ya no estaba tirado en el piso, sino que ahora podía levantar su lecho sintiéndose realmente liberado. Entonces, y era día de reposo ese día, mostrándonos que él había entrado en su reposo. Qué lindo. Bueno, ya hablamos algo acerca de Israel con este paralítico sanado. Ahora veamos las verdades que esta señal tiene para la iglesia. No se pierda esto, son maravillosas las verdades. Primero, el estanque. El estanque es una figura de la iglesia. La iglesia es ahora la casa de misericordia. Se recuerda de Betesda, ¿verdad? Casa de misericordia. Pues ahora, ¿quién es la casa de misericordia? La iglesia. Es allí. La iglesia es la casa de misericordia. Ahora, ¿se recuerda usted que aquel estanque tenía 5 pórticos o 5 columnas? Estos 5 pórticos o columnas muy bien pueden representar a los 5 ministerios que sostienen a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pueden representar a los 5 ministerios. Oiga, pero también pueden representar a las 5 columnas que debe sostener y que sostienen toda doctrina verdadera de la iglesia. Las 5 columnas que sostienen la doctrina de la iglesia. ¿Cuáles son esas 5 columnas? La ley, los profetas, los salmos, las palabras de Cristo y las palabras de los apóstoles. Son las 5 columnas que sostienen la doctrina de la iglesia. Ahora, la multitud de enfermos que estaba en el estanque, ¿sabe? Nos muestra la condición espiritual de la iglesia en estos últimos días. Y es triste y es lamentable. En la iglesia hay muchos cojos, muchos ciegos, muchos paralíticos, hay muchos enfermos espiritualmente hablando. Es triste, pero así está la iglesia en el tiempo presente. Está enferma. Ahora, la incapacidad del paralítico de llegar al estanque nos habla de lo impotente que somos en nosotros mismos para salir de nuestra triste condición. ¿Se acuerda que el paralítico hacía esfuerzo? ¿Pero qué? No podía, otro caía antes que él, ¿verdad? Otro podía antes que él. Entonces nos habla de la incapacidad o de la impotencia que tenemos para ayudarnos a nosotros mismos. Ahora, también el hecho de que nadie lo quería ayudar. Oiga, se viene esto. Nadie lo ayudaba. Por eso es que él no podía llegar. Y sabe, esto nos muestra la falta de amor y de misericordia que hay en la iglesia en nuestros días. Es triste decirlo y las cosas deben cambiar, pero esa es la realidad. Hay mucha falta de amor, mucha falta de misericordia en la iglesia. Imagínese usted, en la casa de misericordia hay falta de amor y de misericordia, porque podemos ver a un hermano arrastrándose para ser liberado y no lo ayudamos. Arrastrándose con la necesidad de ser sanado y no lo ayudamos. Todos estamos viendo por nosotros mismos, muy egocéntricos. Eso debe cambiar, pero así está la iglesia. Ahora, el milagro de Jesús nos muestra la restauración que hará el Señor a la iglesia en estos últimos días. Gloria al Señor. Volveremos a caminar.
La iglesia que está enferma, la iglesia que está limitada e impedida, la iglesia que no puede caminar porque está paralítica, va a ser sanada. El Señor va a restaurar la iglesia en estos últimos días. Gloria a Dios. Y sabe, volveremos a caminar. Volveremos a caminar. Y vamos a caminar por las naciones del mundo, predicando el evangelio del reino, enseñando todas las cosas que Él nos ha mandado. Yo he estado orando en estos últimos días, recordando el Salmo 2, donde el Señor nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. He estado pidiéndole: Señor, ábreme las puertas en las naciones. Quiero ir a las naciones. Y sabe, la iglesia va a volver a caminar. Va a volver a caminar. Y va a recorrer el mundo predicando y enseñando la palabra de Dios. Ahora, el día de reposo señala el verdadero reposo al cual Cristo llevará a la iglesia en estos últimos tiempos. Llegaremos a nuestro reposo. Este reposo consiste en que dejemos de hacer nosotros nuestras propias obras carnales. O sea, entremos en el descanso. Ya no hagamos nosotros nuestros trabajos carnales, nuestras obras carnales. Ya no, sino que Cristo obre a través de nosotros. Sí, según lo leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 10, donde dice que el que ha entrado en su reposo ha descansado de sus obras. Ha dejado de hacer sus obras carnales, por supuesto, dejado de hacer sus obras. Así como Dios reposó en algún momento después de haber creado todas las cosas. Así es de que encontramos grandes verdades en esta tercera señal. Vamos ahora a la cuarta. La cuarta señal, la alimentación de la multitud. Esta señal está registrada en Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Es importante entender que ha pasado un lapso de tiempo considerable ya entre la tercera señal que vimos en el capítulo 5 y la cuarta señal que encontramos en el capítulo 6. Ha pasado cerca de un año entre estos dos eventos. Sí, usted los encuentra ahí juntos porque Juan los coleccionó así, ¿verdad? Pero no porque haya sucedido uno después del otro. Ha pasado por lo menos un año entre Juan 5 y Juan 6. Algunos de los eventos de este año que está en medio en el ministerio de Cristo están registrados en Marcos capítulo 2 al capítulo 6, en Mateo del capítulo 5 al capítulo 14 y en Lucas del capítulo 6 al capítulo 9, que obviamente son grandes porciones que no vamos a leer. Usted los puede revisar en casa. Ahí están los eventos que sucedieron entre el milagro del estanque y el milagro de la multiplicación de los panes. Muchas cosas sucedieron en medio, porque hay como un año de espacio entre uno y otro. Bueno, ahora, de acuerdo a Marcos 6, 31 y 32, la multitud que seguía a Jesús era tan grande que él se fue a una barca, a un lugar desierto, para descansar, porque no tenía tiempo ni para comer. Y déjeme decirle una cosa interesante. Cuando venga el avivamiento, nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener que apartarnos de las multitudes para descansar un poquito, porque no nos van a dar tiempo ni siquiera de comer. Sí,
Las multitudes van a estar reuniéndose, pidiendo, clamando por la intervención de la iglesia. Preparémonos para ese gran avivamiento. Ahora, los 12 acababan de regresar de una gira que habían hecho por Galilea en grupos de 2 en 2. Dice aquí, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos, dice, los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Imagínense usted ahí, tomaron la barca, ¿verdad? Dejaron ahí a la multitud en la orilla, tomaron la barca y se fueron por allá a buscar un lugar que no tuviera gente. Y llegaron a un lugar desierto, arribaron ahí con la barca, salieron y estaban ahí reunidos. Versículo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Sí, al otro lado ustedes fueron. Tiberias era uno de los 9 pueblos que estaban alrededor del mar de Galilea. Más o menos como los pueblos, los 12 pueblos que están alrededor del lago de Atitlán en Guatemala, ¿verdad? Así estaba 9 pueblos alrededor del mar de Galilea. Estos 9 pueblos son Tiberias, Magdala, Genezaret, Capernaum, Betsaida, Gergesa, Hipos, Filoteria y Amatos. Eran los 9 pueblos que están alrededor del lago de Galilea. Ahora, el mar de Galilea, óigase bien esto, muy importante para los estudiosos, aparece con 4 nombres en las escrituras. ¿Sí? El lago de Galilea, el mar de Galilea, aparece con 4 nombres en las sagradas escrituras. Es llamado el mar de Tiberias, como lo vemos aquí. Sí. También se le llama el mar de Cineret, como lo presenta Números 34:11, diciendo: y bajará este límite desde Sefam a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá al límite y llegará a la costa del mar de Cineret. Es el mar de Galilea. Sí. Bueno, también aparece, si quieren otras citas, en Josué 12:3 y 13:27. Cineret. Ahora, ¿sabe que la palabra Cineret significa en forma de arpa? Porque así es el mar, tiene forma de arpa. Asimismo, este mar o lago es llamado el lago de Genezaret en Lucas 5:1, porque Genezaret se le llama la extensa planicie que está junto al lago. Bueno, es interesante saber que 18 de los 33 milagros registrados que Jesús realizó en su ministerio, los hizo en las cercanías del mar de Galilea. Eso es interesante. Lo que muestra que en esta región había una apertura para los milagros del Señor. Sí, aquí fue donde sucedió la 4ª señal que Juan registra y que vamos a comenzar a estudiar en este momento. Bueno, miremos la 4ª señal es la alimentación, ¿verdad?, de los 5,000. Comencemos. Versículo 2 y 3. Dice: y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En este punto de su ministerio, a Jesús lo seguía mucha gente, hermanos, porque miraban las señales
y los milagros que hacía en los enfermos. Y en esta ocasión, pues estaban a punto de ver no solo la sanidad de un enfermo, sino una de las más grandes y gloriosas señales que Jesús haría con un significado importantísimo. Esta señal sucedió cerca del tiempo de la tercera Pascua. De la tercera Pascua. Dice el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Si usted se recuerda, en la señal anterior vimos que el Señor hizo la sanidad del paralítico de Betesda en la segunda Pascua. Y ya pasó como un año. Entonces aquí estamos llegando a la tercera Pascua. Era más o menos alrededor de marzo o abril del año 29. Un poco más de 12 meses antes de la crucifixión de Cristo que sucedió en el año 30 de la era cristiana. Así que él estaba para comenzar el último año de su ministerio, porque él murió, recordemos, en la cuarta Pascua. Cabal, cuando se estaba celebrando la Pascua en Jerusalén, en el templo, él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Cabal, en la Pascua, que era la cuarta Pascua de su ministerio. Bueno, ahora Jesús hace una pregunta retórica a sus discípulos y Felipe y Andrés le responden. Veamos lo que dice los versículos 5 al 9. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, mire que él a descansar iba. Se había escabullido para ir a descansar un rato, porque como hombre se cansaba. Pero que si cuando él se dio cuenta, dice que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, dice, solo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Hermanos, muchas veces el Señor nos prueba haciéndonos preguntas de las que Él ya sabe la respuesta. Él quiere ver cuál será nuestra respuesta, cuál será nuestra actitud. Quiere mostrarnos la condición de nuestro corazón. Felipe le dijo, 200 denarios no bastarían. Un denario era el salario promedio de un día de trabajo en los tiempos de Jesús. Por lo que Felipe estaba diciendo que el salario de 200 días de trabajo no bastarían para alimentar a esta multitud. Más de medio año de trabajo no bastarían para alimentar a la multitud. Ahora, Andrés, otro de sus discípulos, aparece en escena y le dice que hay un muchacho que tiene 5 panes, póngale cuidado a las cantidades, y 2 pececillos. ¿Mas qué era esto para tan grande necesidad? Ahora, Jesús, usted sabe y lo vamos a ver, tomó esas 2 cantidades y las usó para alimentar a la multitud. Ahora, ¿cuántos panes dijimos que eran? 5 panes. El número 5 nos habla de la gracia de Dios. ¿Cuántos pececillos? 2 pececillos. El número 2 nos habla de testimonio, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Nos habla de testimonio. De manera que en ese momento ellos estaban, hermanos, a punto de ser testigos, aleluya, de la gracia de Dios para
provisión de su pueblo. Él iba a darles testimonio de la gracia de Dios para alimentar a la gente, para atender las necesidades de las personas. Oh, gloria a Dios. Hay suficiente gracia para atender a las necesidades de las personas. Y en este momento ellos iban a jugar el papel del número 2. Ellos iban a ser testigos de la gracia, ¿verdad? El número 5, de la gracia del Señor Jesucristo. Una cosa maravillosa que vemos en las Escrituras es que constantemente, hermanos, Dios cuida de las necesidades materiales de su pueblo. Y también nos enseña a los discípulos a ocuparnos de las necesidades de los demás. Cristo no solo multiplicó los panes y los peces, sino que les dijo a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Mire, dadles vosotros de comer. Él nos va a dar la provisión. Él nos va a dar la provisión. Y sabe, en estos días de calamidad, el Señor ha provisto. Él nos va a dar la provisión. Pero nosotros también debemos proveer a los demás, a ser canales a través de los cuales otros reciban, para que esos otros sean canales para que otros reciban. Y así se vaya cubriendo a toda la gente necesitada con la gracia de Dios que multiplica todas las cosas. Bueno, aquí el Señor se manifestó con uno de sus nombres compuestos: Jehová Jireh, el Señor que provee. Gloria sea su nombre. ¿Sabe? Aprendiendo a orar la oración del Padre Nuestro, el Señor me ha estado enseñando algo lindo para mi vida. Se lo comparto. En primer lugar, Jesús dijo a sus discípulos: cuando oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dirijámonos a Él como nuestro Padre celestial, nuestro Padre celestial. Y miremoslo como el que está en los cielos, el que está en los cielos, el que gobierna el universo. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero luego dice: santificado sea tu nombre. Hay que santificar el nombre del Señor. Y cuando yo oro, le digo: santificado sea tu nombre. Elohim, Adonai, El Shaddai, El Elión, santificado sea tu nombre. Sí, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Makadesh, Jehová Shalom, Jehová Roy, Jehová Sidkenu, Jehová Sama. Menciono los 8 nombres compuestos de Dios y lo alabo en cada nombre, lo glorifico en cada nombre. Pues aquí Él está revelándose como Jehová Jireh, aquel que provee. En el Sermón del Monte está escrito: no os afanéis pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31 al 32, ¿verdad? Ahí dice eso. Entonces debemos confiar en el Señor. Luego, Jesús manda a la multitud sentarse de 50 en 50 a través de los discípulos, ¿verdad? Les dice: vayan y organicen a la gente de 50 en 50. Miremos en este punto lo que dice Marcos 9:14. Pues eran como 5,000 varones, dice. Luego Jesús les dijo: hagan que se sienten en grupos de 50 cada uno. Ahora imagínese usted, si había 5,000 hombres, ponga atención a esto. Si había 5,000 hombres, porque así lo dice la Escritura, 5,000, y los pusieron en grupos de 50, ¿cuántos grupos hicieron? Tuvieron que ser 100 grupos de 50. Qué interesante.
Y esta es la medida del atrio en el tabernáculo de Moisés. Fíjese que el atrio medía 50 codos de ancho por 100 codos de largo. Esas son las medidas del atrio, mostrándonos que la provisión para el pueblo de Dios comienza desde el atrio. Desde el atrio. Hay provisión para los que están en el atrio y obviamente para los que están en el lugar santo, y los que están en el lugar santísimo, no digamos. La provisión comienza desde el atrio, porque 100 grupos de 50 dan 5,000, que son las medidas del atrio. 100 por 50. Muy bien. Otra cosa importante es que este milagro cumple con la verdad de la mesa de los panes, de la proposición del lugar santo del tabernáculo. El Señor no solo nos alimenta con el pan material, sino que también nos alimenta con el pan espiritual. Y mira, regresando al Padre Nuestro, ya cuando uno va casi terminando esa oración, Jesús dijo que dijéramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no se refiere solo al pan material, ¿verdad? A las tortillitas y los frijolitos, o al panito, ¿verdad? Y el quesito. No se refiere solo al pan material, sino que se refiere al pan de su palabra y al pan de su presencia. Él es el pan de vida y la palabra también es pan. Gloria a Dios. Pero también le comparto esto: la sanidad del cuerpo es pan también que debemos pedir, porque se recuerda aquella mujer sirofenicia que venía pidiendo la sanidad de su hija. El Señor le dijo: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué le estaba pidiendo la mujer a Jesús? Sanidad para su hija. ¿Y qué dijo Jesús? No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Él está ahí dándonos una luz de que también la sanidad física, la liberación espiritual para nuestra vida física es pan para los hijos. Entonces debemos pedir al Señor el pan nuestro de cada día. El versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Aquí vemos dos verdades importantes. Cuando damos gracias a Dios por su provisión, Él la multiplica. Jesús nos lo enseñó. Primero Él dio gracias y lo que tenía se multiplicó. Así es de que démosle gracias por lo que tenemos, lo que Él nos ha dado, y eso va a hacer que se multiplique. La otra cosa es que la gente comió y se saciaron todos. Lo que nos muestra que Dios nos llena de acuerdo al hambre y a la sed que tengamos. Yo sé que no a todos se le dio la misma porción. No a todos se le dio la misma porción. Digamos, cuando uno va a alguna reunión social o reunión religiosa y hay hay comida, ¿sabe? Por lo general a todos les sirven la misma cantidad, a todos la misma cantidad. Así es que los que comen poco quedan satisfechos, pero los que comen mucho no quedan satisfechos. A veces tienen que ir a repetirse, o a veces, si no hay repetición, como decimos, si no hay refil, entonces se queda con hambre. Pero mire, aquí dice la palabra de Dios que se saciaron todos. El que comía poco, como el que comía más, como el que comía mucho, se saciaron todos. Y hermanos, esto nos muestra que Dios nos llena de acuerdo al hambre y a la sed que tengamos de Él.
De esto hay una figura preciosa en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 8, donde en aquel banquete que dio el rey Asuero, dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese, oiga, que se hiciese según la voluntad de cada uno, según el hambre de cada uno, según la sed de cada uno, según el deseo de cada uno, según la voluntad de cada uno. Así es que, mi amado hermano, el Señor no te va a obligar a que comas bastante, ni te va a obligar a que bebas bastante de su presencia, de su palabra. Va a ser con el hambre que tú tengas, va a ser con la necesidad que tú tengas, va a ser con el deseo que tú tengas. Si tú deseas poco, pues poco vas a recibir, pero si tú deseas mucho, mucho vas a recibir, porque aquí dice la palabra que se hiciese según la voluntad de cada uno. Gloria a Dios. Podemos tener tanto del Señor como queramos. El Señor nos llenará de acuerdo a nuestro deseo, hambre y sed que tengamos de Él. Oh, qué glorioso es esto. Vamos a los versículos 12 y 13. Vemos otras dos verdades dignas de considerar. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mucha atención a esto. La primera cosa que vemos aquí es que en el reino de Dios hay abundancia. Abundancia. Fíjese, no solo se saciaron todos. No solo se saciaron todos. Y ahí había gente, como decimos en Guatemala, de buen diente. Tal vez había gente que comía regular y otros que quizá comían poquito, pero también había gente que comía bastante. Se saciaron todos. Pero mire, hay tanta abundancia en el reino de Dios que sobró pan, sobró pescado en aquella ocasión. Solamente algo muy importante. Debemos manejar la abundancia con responsabilidad. Oye, hermano, oye, hermana, porque yo sé que en estos días finales el Señor va a prosperar grandemente a muchas familias. Va a prosperar grandemente a muchos hermanos y hermanas. Pero oye, hay que manejar la abundancia con responsabilidad. Con responsabilidad. Sí. Si vamos al mundo, nos damos cuenta como, por ejemplo, esos grandes boxeadores, ¿verdad?, que han ganado millones. Sabe que muchos de ellos están ahora en bancarrota. Están viviendo de la ayuda de otros. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Después que tuvieron una abundancia exorbitante, ahora están bien limitados. ¿Sí? Después que andaban en carros, en automóviles Rolls Royce, ¿verdad?, y de otras marcas carísimas, ahora andan en motonetas. ¿Por qué? Porque no manejaron la abundancia con responsabilidad. Nosotros no vayamos a cometer ese gran error. Sí. No se nos es permitido malgastar las bendiciones que Dios nos da, ni siquiera manejarlas a nuestro criterio. Hay que tener un sentido profundo de responsabilidad delante de Dios y pedirle su sabiduría para poder manejar la abundancia. Jesús manejó con responsabilidad la abundancia que tenían en ese momento. Y lo segundo es que al llenar 12 cestas de lo que sobró, se nos muestra que uno de los principios del gobierno divino, porque el número 12 nos habla de el reino, ¿verdad?, del reino de gobierno,
Y uno de los principios del gobierno de Dios es alimentar a todos. A todos. Qué maravilloso. Los que están en el atrio, los que están en el lugar santo, los que están en el lugar santísimo. Ese es un principio del gobierno de Dios, alimentar a todos. Amén. Y aún los que están en el mundo. Sí. Aún los pajaritos. Sí. Aún los insectos, los animales. Todos están siendo alimentados por el Señor. Él tiene fidelidad para alimentar a su creación. Bueno. Ahora, ante tan grande señal, los hombres reconocen a Jesús como el profeta que había de venir. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En Deuteronomio 18:18, la ley decía que un profeta como Moisés vendría al mundo. Este profeta sería nuestro Señor Jesucristo. Pues con esta señal, los hombres que la vieron entendieron que Jesús era aquel profeta. Unos 6 meses después de la fiesta de los tabernáculos, se volvió a reconocer a Cristo como el profeta en Juan 7, versículo 40, diciendo: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. O sea, 6 meses después de la multiplicación de estos panes, en la fiesta de los tabernáculos, se volvió a reconocer a Jesús como profeta. Bendito sea Dios. Verdaderamente Él era el profeta. Entonces, si hacemos una sintetización de las cosas, nos damos cuenta que las Escrituras revelan a Cristo como Rey, como sacerdote y como profeta. 3 oficios maravillosos. Muy bien, sigamos adelante y vayamos a la quinta señal. La quinta señal se da cuando Cristo camina sobre las aguas y sucede inmediatamente después de haber realizado la cuarta señal que ya estudiamos. Esta quinta señal se encuentra en Juan capítulo 6, del verso 15 al 21. Así es de que vamos a ir leyendo versículo por versículo. Miremos el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sí, definitivamente, imagínense, ya los había alimentado con unos 5 panecitos y con 2 pececillos. Habían comido 5,000 hombres. Sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué tremendo! Entonces, ya la gente estaba impactada, impresionada acerca del poder de ese carpintero de Nazaret. Entonces, él sospechando, ¿verdad?, que lo iban a hacer rey, entendiendo eso. Entonces, lo que hizo es que se volvió a retirar al monte él solo. Aquí Jesús estaba rechazando el ser hecho rey. El rey. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué él estaba rechazando ser hecho rey si él había venido precisamente para ser el rey de Israel? Pero ¿por qué él estaba rechazando que lo declararan rey en ese momento? La razón, óigase bien, es que las motivaciones por las cuales lo querían hacer rey eran equivocadas. Ellos lo querían hacer rey porque les había dado de comer. Motivación equivocada.
Bendito sea Dios. Entonces, para escapar de aquella situación incómoda, Jesús se fue a un lugar apartado en las montañas para orar. Así lo confirma Mateo 14:23, donde dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Bueno, en este punto sería bueno pensar en el concepto de Mesías que tenía Israel en aquellos días. El concepto de Mesías que tenía Israel en aquellos días. Ciertamente no era la idea de un Salvador sufriente, no, sino que la idea que ellos tenían de su Mesías era de un rey poderoso que vendría a restaurar el reino a Israel, porque en ese entonces quien tenía el reino era el Imperio Romano y ellos tristemente estaban subyugados al Imperio Romano. Pero ellos esperaban a un Mesías que iba a venir para liberarlos de la bota romana, ¿verdad? Para sacarlos del dominio romano y restaurarles el reino a ellos. Ese era el concepto que ellos tenían. Habiendo visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, era natural que la multitud dijera: Él es nuestro rey, coronémosle y deshagámonos de los romanos. Él tiene el poder suficiente para poder derrotar a los romanos y para poder gobernarnos a nosotros. Sí, pero Jesús se dio cuenta de esto y se fue de ellos al monte a orar. Previamente a ir al monte a orar, les había dicho a los discípulos: suban en esa barca y vayan al otro lado. Vayan al otro lado, mientras yo voy a orar un tiempo, ¿verdad? Así lo dice Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, dice, e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud, y luego, como leímos en el verso 23, subía al monte a orar. Ahora, regresemos a Juan. Juan capítulo 6, verso 17 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Entraron al mar. Y entrando en la barca, iban contentos ahí, canaleteando, ¿verdad? Cruzando el mar hacia Capernaum. Y les agarró la noche, ya era oscuro y Jesús no había venido con ellos porque Jesús se había ido al monte a orar. Entonces ellos solos iban en la barca cruzando el mar. Bueno, vemos entonces que los discípulos descendieron al mar y entrando en la barca iban cruzando hacia la ciudad de Capernaum, que estaba al otro lado, y ya era de noche. Aquí comienza la odisea. La odisea. Era ya oscuro, número uno, y Jesús no había venido con ellos. Usted sabe que la oscuridad es símbolo de tribulación y ellos estaban para entrar en una tribulación. Sí, es símbolo de tribulación, de temores y angustias. La oscuridad causa eso y ellos estaban a punto de entrar en una situación de mucho temor y de mucha angustia. Y para ajustar las penas, Jesús no había venido con ellos en esa ocasión. No obstante, él estaba en el monte orando, aunque ellos no lo sabían. Ahí no había venido con ellos. Bueno, luego se levanta en el mar una gran tempestad. Versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Qué tremendo. El pastor Bailey, que estuvo en muchas ocasiones en Israel, dice que este súbito viento que aparece de cuando en el mar de Galilea es causado por el cambio de temperatura, que a su vez es causado por la altura de las montañas que lo rodean. Citaré unas palabras del arqueólogo J. González Echegaray
sobre las tormentas en el mar de Galilea. Él dice lo siguiente: el hecho de que el lago se encuentre en un entorno montañoso, especialmente por el norte, donde el Hermón, con su cima nevada de 2.750 metros, es visible desde el agua los días despejados, y sobre todo la profunda depresión de la superficie del lago, a más de 200 metros por debajo del lejano mar Mediterráneo, dice que eso crea con frecuencia una inestabilidad en el clima, que normalmente es caluroso y tranquilo, pero que se traduce en la presencia inesperada de un viento fuerte que encrespa las olas, las cuales en ocasiones pueden sobrepasar hasta los 2 metros de altura. Eso fue lo que sucedió ahí en aquella tremenda, ¿verdad?, experiencia que ellos tuvieron en el mar de Galilea. Ahora, escúcheme, la tempestad, hermanos, es un símbolo de los periodos de tribulación que debemos pasar nosotros en nuestro trayecto de esta tierra al cielo. Muchas veces vamos a encontrarnos envueltos en tormentas y tormentos también, de las cuales pensaremos que no vamos a salir. Sí, como la que estamos enfrentando ahora mismo, ¿verdad, hermanos? Esta situación difícil del COVID-19, del coronavirus, ¿verdad? Un tiempo de aflicción, es como una tormenta a la que está sometida la tierra entera, el mundo entero. Ahora, verso 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Ponga atención a lo que diré acá. El mar de Galilea tiene aproximadamente 9,5 kilómetros de ancho. Imagínense, 9,5 kilómetros de ancho. Sí. Y los 25 o 30 estadios son unos 5 kilómetros. Así que ellos habían recorrido, dice aquí, entre 25 o 30 estadios. O sea, habían recorrido como 5 kilómetros. Y si el mar tiene 9,5 kilómetros y ellos solo han recorrido 5, están más o menos a la mitad del lago. Sí. Bendito sea Dios. Y ahí los agarró el viento fortísimo. Ahora, estos números son significativos. Bendito sea Dios. Significativos. Óigase bien. 25 o 30 estadios. Esos números son significativos. Gloria a Dios. ¿Sabe que a los levitas de la tribu de Leví, que servían en el templo, se les permitía tomar el ministerio cuando cumplían 25 años? Para ser un levita, servidor en el templo, tenía que haber cumplido 25 años. Y cuando el sacerdote, el que iba a ser sacerdote, cumplía 30 años, es que lo colocaban como sacerdote. No podía ser sacerdote antes de los 30 años. A los 30 años comenzaba su ministerio como sacerdote. Y los otros a los 25 años comenzaban su ministerio de levitas en el templo. 25 o 30 estadios. Esos dos números son muy significativos. Con esta prueba, el Señor estaba preparando a sus discípulos para ejercer el ministerio que Él les había dado. Sí, esa prueba fue determinante para que ellos fueran preparados para ejercer el ministerio que Él les había dado.
Bendito sea Dios. Debemos recordar que nosotros también, si hemos sido llamados a algún ministerio, sea de levita o sea de sacerdote, sea un ministerio primario o un ministerio secundario o de apoyo, de ayuda en la iglesia, hermanos, vamos a ser preparados a través de tormentas. No se le olvide eso, a través de tormentas. Sí. Así es que lo que hacen las tormentas en la vida es prepararnos para ejercer nuestro ministerio, cualquiera que fuere esto. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, de pronto vieron a Jesús que venía a ellos caminando sobre las aguas. Pero en lugar de alegrarse, tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Mateo 14:26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Oh, qué tremendo. El miedo, oiga lo que digo, es un elemento terrible que paraliza al hombre. Por lo que aproximadamente 49 veces aparece la palabra no temas. Sí. Y unas 47 veces la palabra no temáis en la Biblia. No debemos temer en medio de las tormentas de la vida. Debemos confiar en el Señor. Muy bien, hemos llegado al final de esta sesión. Vamos a orar y regresaremos en breve. Padre Celestial, te damos gracias por las gloriosas verdades que nos estás enseñando en el Evangelio de Juan. Bendice con ella a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén.